Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque yo sinceramente estoy estupendamente. Y hoy, tengo algo especial preparado para ustedes, algo que sé que a muchos de ustedes les va a tocar el corazón. Es que, ¿quién puede resistirse a las historias de amor que nos hacen vibrar, a la comedia que nos arranca carcajadas, a la química electrizante que salta de la pantalla y a esos momentos que nos hacen soltar una lagrimita de emoción? Exacto, nadie. Hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de emociones, un lugar donde las risas y las lágrimas se entrelazan de una manera mágica y única. Vamos a revivir los momentos más icónicos, los más divertidos, los más conmovedores y los que nos dejaron sin aliento, de una pareja que se robó nuestro corazón por completo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, Demet y Can, los inolvidables protagonistas de nuestra amada serie, Erkenci, o como la conocemos aquí, con todo el cariño, Pájaro Soñador. ¿Están listos para ese viaje nostálgico a la memoria, para recordar esos instantes inolvidables que nos hicieron soñar, reír, suspirar y, en algunos casos, hasta enojarnos por la espera del siguiente episodio? Porque yo sí. Estoy lista y preparada para este viaje lleno de nostalgia, análisis, y sobre todo, muchísimo cariño por esta pareja que marcó un antes y un después en nuestras vidas como fans de las series turcas. Prepárense para un análisis profundo porque les prometo que desmenuzaremos cada detalle, cada gesto, cada mirada que nos enamoró de Sanem y Can. Pero antes de que nos embarquemos en esta aventura, no quiero olvidarme de un pequeño, pero importante, detalle. Si aún no están suscritos a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque, créanme, hay mucho más por venir. Vamos a hablar de más series turcas, de sus protagonistas, de las mejores escenas y de todo lo que nos apasiona de este mundo. Suscríbanse, es completamente gratis y me ayudarán un montón. Muchísimas gracias por su apoyo. Y ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos un buen té turco y empecemos a recordar. Demet y Can. ¿Por dónde empezar? Es una pregunta difícil. La química entre ellos era, es y seguirá siendo innegable. Desde el primer instante en que los vimos juntos en pantalla, supimos que algo especial, algo fuera de lo común, estaba sucediendo. Era como si la magia flotara en el aire, creando una conexión que trascendía la propia ficción, que vibraba en cada escena, en cada interacción. Y esa conexión, esa chispa que encendieron, fue la que nos enganchó a todos, la que nos hizo querer saber más, la que nos hizo esperar con ansias cada nuevo episodio. Recuerdo perfectamente como si fuera ayer, el momento en que descubrí Pájaro Soñador. En ese entonces, como muchos, estaba un poco escéptica sobre las series turcas. Pero bastaron unos pocos minutos para que la historia, los personajes y sobre todo, la química entre Demet y Can me cautivaran por completo. Al principio me dejé llevar por la historia, por la trama, por la agencia de publicidad, por el mundo de la moda, pero a medida que la serie avanzaba, la interacción entre Sanem y Can, es decir, Demet y Can, se convirtió en el epicentro de mi atención, en el corazón latente de la serie. Verlos juntos era una auténtica delicia, una experiencia visual y emocional que me hacía vibrar de emoción. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos, que revelaban mucho más que las palabras, sus diálogos, que eran una mezcla perfecta de ingenio, sarcasmo y ternura, todo encajaba a la perfección, como las piezas de un rompecabezas, creando una dinámica única, cautivadora y adictiva. Y es que eran como el yin y el yang. Dos polos opuestos que a la vez se complementaban a la perfección. Sanem, con su espíritu libre, su inocencia, su creatividad desbordante y su gran corazón, era la luz que iluminaba la vida de Can. Era la chica que no temía soñar, que se atrevía a romper las reglas, que veía la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Y Can, con su porte elegante, su seguridad en sí mismo, su determinación inquebrantable y esa profunda mirada que te llegaba hasta el alma, era la fuerza, la estabilidad, el ancla que necesitaba Sanem. Era el hombre que, a pesar de su apariencia seria y distante, escondía un corazón tierno y romántico. Juntos creaban un equilibrio perfecto, una combinación explosiva que hacía que la pantalla ardiera de pasión, de deseo, de amor. Pero como en toda historia de amor que se precie, no todo fue un camino de rosas, ni mucho menos. A lo largo de la serie vivieron momentos difíciles, situaciones que pusieron a prueba su amor, su relación y la confianza mutua. Hubo secretos que se guardaron celosamente, malentendidos que generaron conflictos, celos que intentaron separarlos. Pero al final, todas esas pruebas, todas esas dificultades,
O sirvieron para fortalecer su vínculo, para demostrar la profundidad de sus sentimientos y la verdadera fuerza de su amor. Es que para amar de verdad hay que estar dispuesto a luchar, a perdonar, a comprender, a crecer juntos. Ahora prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de recuerdos, vamos a revivir algunos de esos momentos que nos hicieron reír a carcajadas, que nos dejaron con el corazón en un puño, que nos hicieron llorar a mares y que en definitiva, nos hicieron sentir vivos. Empecemos con las risas. ¡Ay, las risas! ¿Quién puede olvidar esas escenas cómicas que nos regalaron Sanem y Can? Desde los momentos en que Sanem intentaba esconder su verdadera identidad, inventando excusas y metiéndose en situaciones embarazosas, hasta las situaciones inesperadas y divertidas que protagonizaban juntos, cada escena era una fuente inagotable de diversión, de alegría, de buen humor. Recuerdo, por ejemplo, la inolvidable escena del primer encuentro en la agencia de publicidad, cuando Sanem, con su torpeza innata y su despiste encantador, choca accidentalmente con Can y le derrama café encima. Fue épica. La cara de Can entre la sorpresa y la incomodidad, la reacción de Sanem, entre la vergüenza y el nerviosismo, todo fue perfecto. La forma en que Demet, con su talento para la comedia, lograba expresar todas esas emociones sin necesidad de muchas palabras. O la escena en la que Sanem, con la ayuda inestimable de su querido amigo Zeizei, intenta hacerse pasar por una persona sofisticada y elegante para impresionar a Can y a su familia, y el resultado es desopilante. Sus intentos fallidos, sus pasos en falso, sus frases mal pronunciadas, fue una auténtica joya de la comedia. Y ni qué decir de las escenas en las que Can y Sanem se peleaban, con esos diálogos llenos de sarcasmo, de ironía, de humor inteligente que nos hacían reír sin parar, que nos permitían ver el cariño que se tenían a pesar de sus diferencias. Pero Pájaro Soñador no fue solo comedia. También hubo momentos tiernos y románticos que nos hacían suspirar, que nos hacían creer en el amor verdadero, que nos hacían desear encontrar a nuestra propia alma gemela. Esos momentos en los que Sanem y Can se miraban a los ojos, en silencio, y la conexión entre ellos era palpable, tangible, como si una corriente eléctrica recorriera la pantalla y llegara hasta nuestros corazones. Esas miradas cargadas de significado, que lo decían todo, que transmitían amor, deseo, complicidad, ternura, respeto. Recuerdo con una emoción indescriptible la escena del primer beso, bajo la lluvia, un momento mágico y lleno de emoción. La lluvia, el escenario perfecto para un encuentro inolvidable. Sus miradas, sus manos entrelazadas, la música de fondo, todo contribuyó a crear una atmósfera romántica y conmovedora. O la escena en la que Can, finalmente, le confiesa a Sanem que está enamorado de ella, con esas palabras sinceras y llenas de amor, sin máscaras ni disfraces. Su voz temblorosa, su mirada llena de ternura, su declaración de amor, un momento que nos robó el aliento. O el momento en el que Can le regala a Sanem su pulsera, un símbolo de su amor, de su compromiso y de la promesa de un futuro juntos. Un gesto simple pero lleno de significado, que demostraba la profundidad de sus sentimientos. Cuántos corazones rotos y reparados en esos momentos. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos de tensión, esos instantes en los que la trama nos mantenía al borde del asiento, pegados a la pantalla, preguntándonos qué iba a pasar con Sanem y Can, si su amor lograría sobrevivir a las adversidades. Esos momentos en los que los secretos salían a la luz, los malentendidos se acumulaban y el amor entre ellos parecía estar en peligro, al borde del abismo. ¿Recuerdan el momento en que Can descubre la verdad sobre el diario de Sanem? La decepción, la ira, el dolor en sus ojos, fue desgarrador. La traición, la sensación de haber sido engañado, la desconfianza, todo se reflejaba en su mirada. Y la forma en que Can Yaman, con su talento actoral, logró transmitir todas esas emociones con tanta intensidad. O el momento en que Sanem y Can se separan, cada uno por su lado, sufriendo por la ausencia del otro, por el vacío que sentían en sus vidas, un tormento. La soledad, la tristeza, la desesperación. Esos momentos de tristeza y angustia nos hacían empatizar con los personajes, sentir su dolor, sufrir con ellos, y desear, con todas nuestras fuerzas, que de una vez por todas encontraran la felicidad que tanto merecían. El drama, la intriga, los obstáculos, todo formaba parte de la magia de la serie. Y a pesar de todos los desafíos, a pesar de todos los obstáculos que se interponían en su camino, al final, el amor siempre triunfó. Sanem y Can lograron superar todas las dificultades, encontrar el camino de regreso el uno al otro y construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Y eso es lo que nos demostró Pájaro Soñad.
Porque el amor verdadero existe que con esfuerzo, con dedicación, con comprensión y con la voluntad de luchar por lo que se siente, cualquier barrera se puede superar. Pero la serie no solo se trataba de las historias de amor y las relaciones sentimentales. Pájaro Soñador también nos mostró la importancia de la amistad, de la familia y de los valores. La relación de Sanem con su familia, con sus padres, sus hermanos y sus amigos. Siempre estuvieron ahí para apoyarla, para animarla, para darle ánimos. El valor de la familia, de estar unidos, de compartir alegrías y tristezas. Y la amistad, esa conexión especial que existe entre las personas que se quieren y se apoyan mutuamente. La serie también nos mostró la importancia de perseguir nuestros sueños, de creer en nosotros mismos, de no rendirnos ante las dificultades. Sanem, con su espíritu emprendedor y su pasión por escribir, nos demostró que todo es posible si luchamos por lo que queremos. Y Khan, con su determinación y su espíritu de superación, nos enseñó que podemos lograr grandes cosas si nos esforzamos y creemos en nuestras capacidades. Ahora, después de este viaje lleno de recuerdos, emociones y análisis, quiero hacerles una pregunta: ¿cuál es su momento favorito de Demet y Khan en Pájaro Soñador? ¿Qué escena les hizo reír a carcajadas hasta que les doliera la panza? ¿Cuál los hizo llorar a mares, hasta que las lágrimas les nublaran la vista? ¿Qué momentos quedaron grabados en su memoria para siempre, como un tesoro que atesorar? ¿Cuál de sus escenas los conmovió más? ¿Qué diálogo recuerdan con más cariño? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus recuerdos, sus anécdotas y compartir con ustedes esa magia que sentimos al ver la serie. ¿Qué es lo que más extrañan de Sanem y Khan? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les removió la nostalgia y si les hizo revivir esos momentos inolvidables. Compártanlo con sus amigos y familiares, con todos los que como ustedes, aman Pájaro Soñador y la magia de Demet y Khan. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho porque, como les dije, hay mucho más por venir. Próximamente vamos a analizar más series turcas, más protagonistas, más escenas épicas. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido que les guste, a seguir compartiendo con ustedes esta pasión por las series turcas, por el romance, por la comedia y por todo aquello que nos hace sentir vivos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para seguir compartiendo juntos momentos increíbles. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Y no se pierdan los próximos vídeos. Habrá más sorpresas, más historias, más análisis, más momentos inolvidables, más risas y más lágrimas. Y sobre todo, más cariño por las series turcas y por sus protagonistas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por compartir conmigo esta pasión por Pájaro Soñador, y por todo lo que representa. Gracias por ser parte de esta comunidad de fans. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y nostalgia. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando.